Bienvenidos a TV UNAM. Hoy estamos aquí en Observatorio Cotidiano en la Cultura para hablar de fútbol, cultura e identidad. Me acompañan, y muchas gracias por estar con nosotros, el doctor Federico Fernández Crislev. Me encanta que estés aquí, Federico. Tú eres investigador del Instituto de Geografía de la UNAM y autor de, entre otras muchas publicaciones, un libro que se llama Todo lo que sabemos, cancha, itinerario y cultura. Gracias, Federico, por estar por acá. Diana, bienvenida también. Gracias. Diana Plaza Martín, ella es coordinadora de comunicación del Instituto Ortega y Gasset y docente de la Ibero, exolímpica y especialista en temas de deporte. Y Carlos Calderón, bienvenido también, muchas gracias por aceptar. Él es historiador de la UNAM y es historiador especializado en temas de deporte. Y me gustaría empezar con lo que nos ocupa hoy. ¿Cuál es el puente, cuál es la liga entre la cultura, el fútbol y la identidad? ¿Por qué este deporte es quizá el más importante de los deportes en términos mediáticos, en términos políticos? ¿Qué ha pasado con el fútbol? ¿Qué pasa con esa cancha gigantesca? Mira, bien se dice que el fútbol es lo menos importante. Perdón, el fútbol es lo más importante de lo menos importante, sí. ¿No? Y es cierto, porque dentro de todos los deportes, casi la mayoría de los que se juegan en equipo se utiliza una bola. Puedes serlo desde el básquetbol, el béisbol, el vóley, etcétera. Y el único que se juega con los pies es el fútbol, en el que tienes que utilizar la cabeza para pensar y los pies para... Bueno, y la cabeza también a veces para... También, pero sobre todo utiliza los pies para manejar el balón y lo que pensaste tratar de hacerlo en la cancha y ir a lo que te place, que es meter un gol, ¿no? Entonces, dentro de la historia, desde épocas muy remotas, se ha utilizado la esfera, como inclusive yo creo que la esfera es la figura geométrica más utilizada por muchas razones, desde que se hacían en hueso, en vidrio, en la misma piedra, hasta ir pasando a hacer una bola ya de vejiga de cerdo, de otros materiales, y todo esto en la parte lúdica, para poder en grupo, sobre todo en grupo, poder ir llevando lo que ahora conocemos como deporte y hacer una convivencia social entre muchas culturas, ¿no? Desde la prehispánica en México, en Europa, el Harpastum, por ejemplo, el calcio en Italia. Entonces, dentro de la historia es muy, muy importante el fútbol, como lo conocemos hoy en día. Claro, Carlos, pero a ver, Federico, Diana, el que quiera responder. Es un hecho, hay una historia del entretenimiento, del juego, pero el fútbol es un juego distinto, es una cosa mucho más allá del juego, si no me equivoco. Tú lo dices, Federico, en algunas páginas de tu libro, es un juego mucho más allá de un deporte común. Hay un compromiso, hay una construcción de la identidad, hay una serie de mercados, políticas, planteamientos urbanos, es decir, hay todo calendario, ¿no? Hay toda una serie de vertientes alrededor de específicamente este deporte, que yo creo que sí, es mucho más que un juego, ¿no? Sí, bueno, yo lo que te diría es que lo más importante del juego y lo que lo hace de alguna manera mágico, atractivo y universal y eterno es lo que significa la pelotita jugando en la cancha. Todo lo demás, todo lo que la acompaña, toda la parafernalia que va alrededor del fútbol, por ejemplo, en torno a un mundial o a cualquier actividad comercial, no es fútbol, ¿no? El fútbol es un juego que retrata mucho necesidades humanas muy básicas. Estar juntos, retratarnos como un equipo que colabora y que tiene anhelos comunes, es decir, un nosotros y un ellos, que son los otros con los que juegas, que normalmente son los del pueblo de junto, los de la calle de junto, los de la aldea de junto. Los del otro club. Los del otro club, y después una serie de torneos que se han organizado para jugar por ciudades, por países, como sea. Y todo eso es fútbol. Todo lo que lo envuelve después y que creció tremendamente en el siglo XX, eso ya no es fútbol y es toda una parte de un mercantilismo que creo que lo envilece un poco. Lo contamina. Diana, ¿tú estarías de acuerdo con esto?
Sí, de hecho, con las dos partes me parece muy importante. Es decir, tanto la parte del juego, ¿no? Que es un juego que se puede, o sea, un deporte que al final con las reglas son sencillas, se puede jugar en cualquier lugar. Por ejemplo, del que yo vengo, gimnasia, es mucho más difícil practicarlo. Entonces, en la eterna pregunta de por qué es tan masivo, por qué nos gusta tanto, por qué nos representa, es muy importante, ¿no? Qué le define como juego. Y luego la parte, ¿no? del conflicto y la cooperación, ¿no? Tan importante en la sociedad. Yo creo que en el fútbol, ¿no? Se puede, bueno, ahí se da, ¿no? Es decir, nos es permitido odiar al rival, ¿no? Es decir, es un ámbito en el que es lícito hacerlo y no fuera de él, y también amar, ¿no? Es decir, amar a todos los que tienen la misma camiseta, ¿no? Entonces, esa parte que se construye también la modernidad, ¿no? Es lo que se nos deja el reducto de libertad, ¿no? Porque es en la modernidad, pues entre el ocio y el trabajo, ¿no? Entonces, el fútbol, tanto como jugarlo como espectador, ¿no? Ya más en la actualidad, ¿no? El fútbol como espectáculo, como consumo, pues es lo que uno en teoría hace libremente, ¿no? Entonces todo ese... ¿Te refieres a la libertad de decidir? A la libertad de decidir tu equipo, ¿no? Incluso cuando lo juegas, ¿no? Es algo que transmite pues a la niñez, al juego, ¿no? Que es con lo que empezamos, que es muy importante. Entonces, ese espacio de libertad que se construye en la modernidad, porque es, digamos, lo que se opone al trabajo, que son nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, ahí hay un conjunto, ¿no? Yo tengo desgranadas como 10 características, que más o menos dije unas cuantas, ¿no? Por lo que es masivo, ¿no? Y por lo que es realmente, digamos, un significante con el que, como colectivo, ¿no? Nos juntamos, y en términos de identidad nacional, ahí ya entraría, ¿no? La parte de pues, contextos de una precaria identidad o de un precario estado del Estado-Nación, de las instituciones, ¿no? Crisis de representación con el Estado-Nación, y donde esa sociedad lo canaliza, ¿no? Porque lo que es un hecho es que una de las identidades con la que nacemos impuestas es nuestra identidad nacional, ¿no? Yo siempre digo que ser apátrida debe ser muy incómodo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces es una de las impuestas. Las demás luego las podemos negociar, pero la nacional no. Entonces, cuando tenemos una falta de identidad nacional, porque no nos sentimos representados, por ejemplo, en las instituciones del Estado, el fútbol, cuando juega, digamos, y sobre todo en periodos de mundiales, que es lo que vamos a ver, ¿no? Es algo que nos hace sentir parte de ese colectivo. Claro, volvamos imaginado. después a terminar la idea de cómo se construye una identidad y cómo funcionan los nacionalismos con las selecciones nacionales. Pero antes, Carlos, quiero preguntarte, en el terreno de la historia se conforman, como dijeron Federico y Diana, una serie de contextos a propósito del fútbol. ¿Y qué pasó con los otros deportes, que también son colectivos, que también tienen una cancha y que también son significativos en otras culturas? Pienso en el rugby, pienso en el fútbol americano, que en la primera mitad del siglo XX tenía este sentido también y que pintaba para ser lo que ahora es el fútbol, pero que se abandonó un poco, ¿no? O sea, ¿por qué el fútbol es universal? ¿Por qué ahora tenemos una selección de Kenia? O de CNE. Pues tenemos selecciones prácticamente, hay más países que están afiliados a la FIFA que a la misma ONU, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es interesante. Es un dato importante. ¿Y por qué se da? Por lo que se decía también anteriormente, el fútbol es el deporte que puedes practicar en todos lados. Tú puedes en la calle estar 1 contra 1, con un balón, una media rellena de calcetines, con una piedra, con una botella de plástico, y jugar fútbol. Puede estar 2 contra 2, 11 contra 11, etcétera. En deportes como el rugby, por ejemplo, o como el fútbol americano, que necesitas un equipamiento especial, puedes jugar tochito en la calle. O el básquet o el vóley. O sea, lo que quiero decir es, ¿por qué ese empoderamiento del fútbol soccer? Pero es por esto mismo. Por ejemplo, en el básquetbol, tú necesitas cuando menos una red. En el béisbol necesitas un bat. Una cancha más específica. En el fútbol, lo único que necesitas es tener por lo menos 2 personas que quieren jugar. Y que con cualquier objeto juegas, con cualquier objeto redondo en la calle, tener unas coladeritas, como se le conoce. Entonces el fútbol es el más universal de los deportes por esto, porque es el deporte de conjunto más práctico y fácil para poderse desarrollar. Es muy sencillo, es muy fácil, como lo dice Carlos, pero además es muy bonito. Es para la fibra de la que estamos hechos, sobre todo los hombres, cada vez más esto se convierte en una cosa que no tiene que ver con el género, pero sí originalmente. Y yo creo que todavía. La sorpresa de la pelota botando o de un objeto que rebota
es algo como muy masculino, ¿no? Entonces algo que yo pienso que las mujeres son muchísimo más inteligentes que los hombres para detectar las cosas que son importantes, y el fútbol no es importante, pero es muy bonito y captura a la mitad de la población humana, y la captura, luego si quieren podemos platicar más de identidades, pero la captura por barrios, por colonias, la captura primero porque estos tres que se juntan son los tres amiguitos que viven juntos y juegan contra los que viven más allá. Entonces ahí empieza la identidad. La parte de la identidad nacional es una cosa que escapa o que viene muchísimo después, es típica de los años de las identidades, es el siglo XIX y XX, claro, ¿no? Sobre todo. Entonces es fácil y es universal porque es muy bonito, muy sencillo, y porque se puede jugar, como dice Carlos, en cualquier lugar, en cualquier medio y con cualquier número de personas. Tú hablas de la identidad de los que están dentro de la cancha, pero ¿qué pasa con todo lo que está de público? ¿Qué pasa con la afición? Porque la afición puede ser partidaria, como dijo Diana, de una camiseta, de un color, digo, no es lo mismo ser americanista que Cruz Azulista, que Puma y demás, todo tiene una identidad. Pero, ¿qué pasa con la violencia? ¿Qué pasa con la agresión? ¿Qué pasa con las rivalidades que transgreden un juego? Mucho más allá. Mira, el juego no deja de ser tribal. Tú, por ejemplo, cuando conformas un equipo, cuando tu identidad es ese equipo, pongamos caso Pumas, Cruz Azul, América, Chivas, te identificas no solamente con los colores, sino con la bandera y con la gente que le va a ese equipo. Cuando vas rumbo al estadio, toda esa masa que va al estadio y que le va a tu equipo se va convirtiendo en uno solo. Es un solo personaje y eres parte de esa identidad de grupo que te gusta estar en lo tribal y que te vas a enfrentar a otra identidad de otra gente. A otra tribu, exacto, como dices. Pero que vamos cuando a quedarnos juega... aquí porque tenemos que ir a un bloque, perdóname Carlos que te interrumpa. Vamos a volver al terreno de la identidad y de esto que pasa en la hincha o en la porra en los estadios. Estamos hablando de fútbol, cultura e identidad. Esto es Observatorio Cotidiano. Volvemos un segundo, no se vaya. Estamos de regreso para hablar de cultura, fútbol e identidad. Esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura. Estamos hablando con Diana Plaza, coordinadora de comunicación del Instituto Ortega y Gasset, con Federico Fernández Crislib, investigador de la UNAM, y con Carlos Calderón, historiador del deporte. Y antes de que se me olvide, le diré que hoy vamos a tener para usted 2 regalos. Uno de ellos es Todo lo que sabemos, cancha, itinerario y cultura, de nuestro colega Federico Fernández Crislib, y Treyes, futbología.mx, 100 años de fútbol, Nacho Treyes, de Carlos Calderón, y esto lo puede obtener con las preguntas que vamos a tener en Facebook, oficial, TV UNAM, y Twitter, @TV UNAM. Ahí vamos a estar rifando estos 2 libros. Carlos, estábamos hablando entonces de esta, te terminamos de la pregunta. Sí, que estamos hablando de que, por ejemplo, las personas se van identificando tanto con su equipo, sí, por ejemplo, sea Guadalajara y sea América, que son grandes rivales en el fútbol mexicano, que se va haciendo una masa, se van juntando para ir al estadio y pasa a ser de una masa a un ente, a una unidad con la misma idea, ¿no?, de su equipo. Pero cuando juega, por ejemplo, la selección nacional, todo esto desaparece. Claro. Y los aficionados al Guadalajara, los aficionados al América, que antes se odiaron y antes dentro de la cancha se dijeron hasta lo que no, pasan a ser una identidad nacionalista de mexicanos que van y siguen a la selección nacional como un mismo equipo, ¿no? Como una unidad. Exactamente. Que es lo que tú decías, ¿no, Diana? Claro, es que en temas de identidad, pues es básico lo que hemos comentado ya, ¿no? Quién es el otro, ¿no? Al final es muy importante. Y como decía antes, ¿no? En el fútbol está muy permitido y muy legitimado señalar con el dedo al otro de una forma muy específica. De hecho, le tenemos en el estadio con la otra camiseta, ¿no? Entonces, por ahí Freud decía que había 2 cosas que eran lo que más nos unían, ¿no? La muerte, que es lo típico de pues, ir a un velorio, ¿no? Y ya todos nos queremos ahí, ¿no? O el odio hacia el otro, ¿no?
Entonces, en las identidades clubistas, un poco la parte esta tribal, ¿no? Está muy marcada. Y en términos de selección nacional, pues depende cómo nos estén interpelando como aficionados, ¿no? Cuando estamos en liga nacional, pues es como pues una identidad de liga, o en el barrio, etcétera, ¿no? Que es como nacen las identidades, ¿no? de los clubes, y luego ya pues en periodo mundialista pues se nos interpela como nación, y es ahí como se canaliza, ¿no? ¿Y cómo Federico pondría esto en peligro? En algunos capítulos de tu libro lo mencionas, cuando la afición se convierte en un estado de violencia casi incontrolable. Sí, bueno, retomaría un poco lo primero que se dijo. Yo creo que es una necesidad, la necesidad de estar juntos y de sentirse. Esa identidad es también una seguridad. Como individuos no estamos seguros, ¿no? Pero como manada, como grupo, como tribu, estamos seguros y estamos felices. Estamos cantando, estamos brincando, nos sentimos muy seguros y protegidos entre nosotros, y esa es una necesidad humana. Entonces es trágico cuando acaba el partido y nos tenemos que disgregar, ir a nuestras casas, y es triste. Ahora, esto ha sido utilizado también por los estados-nación como discurso para alimentar ese nacionalismo que une políticamente a la nación. Entonces, a veces se exacerba, a veces se sale de control, a veces se convierte en violento, y hay historias terribles de esto, ¿no? En países como la anterior Yugoslavia, o como los ingleses, que por regiones también se han odiado. Yo diría que culturalmente hay tipos de países que lo enfrentan de manera distinta. Por ejemplo, los alemanes lo enfrentan como nación, ¿no? Los ingleses no, lo enfrentan como región, como claro. Entre los equipos. Por ejemplo, si un equipo alemán juega contra un equipo inglés, todos los demás equipos ingleses quieren que gane el equipo alemán, ¿no? ¿De verdad? No es el caso, por ejemplo, nosotros pensamos, si va a jugar el América contra el River Plate, pues que gane el América porque yo soy mexicano. Esto es rarísimo, ¿no? Es una cosa que nos hermana culturalmente con otros países, pero en general yo creo que es algo mucho más local, mucho más regional. De acuerdo, Carlos, veo que quieres intervenir, ¿te quedas pensando en qué? No, estoy muy de acuerdo con lo que dice Federico, y en este caso, por ejemplo, de América Latina, se dan hechos que se comparten, ¿no? Por ejemplo, es más fácil que un niño se sepa la alineación de su equipo favorito de que quién es el presidente de su propio país. Desde luego. Se da muchos casos. Y en América Latina la historia está muy superdictada, el fútbol, a lo que ocurre en la parte histórica del país, ¿no? El fútbol llega a México durante el porfirismo, que es de grandes cambios, se busca lo europeo, lo afrancesado, entra, por ejemplo, las bicicletas, entran muchos objetos deportivos, y entre ellos el fútbol con los ingleses. Yeah. Y esto se va dando en prácticamente toda América Latina, y hay lugares como Argentina, por ejemplo, que la Copa del Mundo del 78 se da con un régimen militar, el de Videla, muy fuerte, terrible, y que el fútbol viene a ser como una catarsis para que el pueblo piense en el fútbol y no en los hechos violentos que están ocurriendo en su país. Y el que Argentina termine siendo campeón es como parte, inclusive se habla mucho de que el régimen militar pagó a Perú por ser goleado 6-0, y hay muchas historias, ¿no? Inclusive Videla fue al vestuario de Perú y prácticamente sin amenazarlos, directamente los amenazó. Entonces vemos tantas cosas que en la historia se van repitiendo o se van modificando en América Latina, que es parte importante de esto, ¿no? Lo que vimos, la historia con el pueblo y lo que busca el pueblo el fútbol como una forma de salir o de buscar algo alterno a lo que está viviendo. Y en estos hechos simbólicos de lo que pasa en el país o de los procesos históricos, Diana, también vemos que en la segunda mitad del siglo XX hay una incorporación clara y unas políticas a favor de la equidad de género en muchos de los deportes, y muchos de ellos muy tardíos. A mí me impresiona mucho el caso del maratón, por ejemplo, el maratón de Boston, esta historia fantástica de esta maratonista que quisieron sacar y no se pudo y demás. Y empieza a conformarse esta idea de que el fútbol también puede ser femenil. El fútbol y otros muchos equipos que tenían el claro carácter masculino, como dice Federico, el sello de la masculinidad. ¿Cómo es que empieza a pensarse la posibilidad de que haya un fútbol mexicano femenil, y cómo se organiza? Okay.
comparándose con el masculino? Pues digo, es verdad que todos los deportes en general están construidos con reglas por y para los hombres, salvo los artísticos, ¿no? La gimnasia artística, el nado sincronizado y poco más, y la mujer se va incorporando a ellos con las reglas de los hombres. El fútbol, además, se podría decir que es, o lo decimos en algunos lugares, como el último reducto de la masculinidad, y una masculinidad hegemónica, ¿no? Que sería pues esa que dice que es vista como un poder, ¿no? O sea, poder sexual, poder económico, y poder físico, ¿no? Que es lo que representa un futbolista, ¿no? Entonces, la incorporación de la mujer al fútbol yo creo que es el deporte más difícil en el que está teniendo para incorporarse, ¿no? En México la Liga Femenil, ¿no? Que tenemos ahora, y es muy fuerte. Lleva un año, ¿no? Y es está bien, ahí empieza, ¿no? a discutirse muchas cosas, porque está jugando en un espacio ahora sí construido por y para los hombres con esas reglas, digamos, ¿no? Entonces creo que los estudios de género dentro de la cancha, ¿no? Y fuera, ¿no? Arrojan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, como público, en el tema de las barras, ¿no? Se ha visto mucho que lo que se hace es, pues, masculinizarse, ¿no? Un poco, y entonces que ese espacio sea como de libertad para ser hombre, ¿no? Para hacer cosas que no se podían hacer por el rol de género, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Que se discute, ¿no? Pues se discute en las gradas, y en la cancha, ¿no? Pues el discurso de las jugadoras también es muy interesante, ¿no? Pues incluso desde pues de discutir pues salarios, aquí pues las leyes como están hechos, ¿no? Que es una liga sub-23, entonces eso tiene muchos límites porque no son profesionales, y es un espacio pues muy interesante, que si yo creo que ahí se cambian cosas, porque es tan masivo y tan mediático, ¿no? Pues permea mucho en la sociedad, ¿no? Claro, yo creo que también hay algo de curiosidad, ¿no? Las mujeres por muchas décadas, todo el siglo pasado quizá, se preguntaban, pero ¿por qué se divierten tanto estos tipos? O sea, con una pelota ahí, corriendo en shorts, o sea, parece algo ridículo. Pero se divierten mucho, de veras se divierten muy bonito. Entonces quiero saber también un poco más, y hay intriga sobre esa idea, y el practicarlo es comprender un poco más también a los hombres, ¿no? A los pobres hombres que se la pasan con una pelotita. Y yo creo que esto es benéfico, es bienvenido de alguna manera, es como se está compartiendo todo a partir no sé, de algunas décadas para acá, y que era un último reducto, yo estoy de acuerdo, está también compartido. Sin embargo, es curioso, pero no se juega mixto, probablemente no se juegue pronto mixto, como el tenis, que sí se juega mixto y que tiene esa ventaja, ¿no? Porque hay ese otro aspecto que está muy diseñado para los hombres, por los hombres, es una cuestión muy masculina, y que satisface mucho las necesidades básicas de los hombres, yo creo. Entonces sería ideal poderlo tener así en un ámbito más mixto, pero si ustedes observan los equipos de mujeres, no les interesa estar con equipos de hombres, o no les interesa al final tomarse la cerveza con los hombres, por ejemplo. Es curioso. O sea, ahí sí está dividido lo femenil, lo masculino, y no hay posibilidades de interacción. Tenemos poquito tiempo para irnos. ¿Con qué quisieras rematar hoy? ¿Cuál es tu cierre? Que el fútbol es tan importante que siento que los intelectuales se han tardado en voltear a ver al fútbol como un verdadero fenómeno social. Eso te iba a decir, tu tesis como licenciado en Historia y como maestro en Historia fue el fútbol. No, fíjate que no. Bueno, pero... fue la guerra cristera y después me dediqué al fútbol. Un poco de lo mismo. Pero es un poco lo mismo. ¿No se miraría como un objeto de estudio? ¿No se miraría como una tesis seria? Yo tuve un profesor muy importante que todos ustedes conocen, Aurelio de los Reyes. Sí, claro. Que a él le costó mucho trabajo hacer su tesis sobre el cine porque nadie se la quería llevar. Porque decían que el cine era algo sin importancia. Claro. Y cuando la hizo, dijeron, ojalá alguien haga de pronto la historia del circo. Claro, entonces tu final sería... Y mi final es que el fútbol es, dentro de la parte cultural, es muy importante, y no por algo lo siguen millones y millones de personas en todo el mundo, hombres y mujeres. Sí. ¿Tu cierre? Yo creo que sí, es un objeto serio de estudio, y hay muchos estudios, ¿no? Tesis doctorales, etcétera, y yo creo que pues, yo como cierro mi tesis de doctorado es que pues, es muy difícil ser Dios, pero es muy fácil intentarlo en el fútbol, ¿no? Entonces una parte de porque es masivo. Gracias, Diana. Federico, tu cierre para despedirnos. El fútbol es nuestro, no nos lo van a quitar, es de los que jugamos fútbol, el fútbol se hace jugando.
Y no del mercado. Me parece muy bien. Pues esto fue Fútbol, Cultura e Identidad. Hasta el próximo Observatorio Cultural. Nos despedimos desde TV UNAM. Hasta la próxima.